Jueves 5 de agosto, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cerecilla, les doy la bienvenida como todas las tardes a una nueva edición de Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar de una enfermedad pulmonar crónica, hoy vamos a hablar del asma en los niños y también en los adultos. Y además, Sara Busaba, nuestra nutricionista, va a derribar mitos en relación a la alimentación y el asma. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Muy bien, pues si el asma se diagnostica solamente en la niñez o puede aparecer en la adultez, esa es una buena pregunta que vamos a realizarle seguramente más adelante el especialista el día de hoy, así que usted vaya listando sus preguntitas. Recuerde que puede llamarnos por teléfono o puede escribirle a través de las redes sociales. Vamos a empezar a desarrollar todo el tema de hoy en relación al asma, el asma infantil, el asma en adultos. Si es que de repente hay algún tipo de alimento que pueda predisponer estas crisis o ataques de asma, bueno, eso también lo vamos a despejar el día de hoy. Pero ¿qué les parece si justamente empezamos derribando esos mitos en relación a la alimentación y al asma? Así que empezamos rápidamente un momento de nutrición. Gracias, Jenny. Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Y efectivamente, el asma es uno de los procesos respiratorios que puede causar muchísima preocupación, pero sobre todo afectar la calidad de vida. Pero eso pasa cuando uno no tiene la información y no toma las medidas de prevención. Y respecto de los alimentos y el asma, hay muchísimos mitos, pero hoy vamos a abordar dos que son de los más frecuentes. Y lo primero que mucha gente se pregunta es, ¿aquella persona que tiene asma puede consumir cítricos o es que los cítricos más bien son causantes del asma? Lo primero que quiero explicarles es que en el asma hay muchos factores que pueden desencadenar una crisis y un grupo de ellos tiene que ver con aquellos que generan una respuesta alérgica. Y eso tiene que darnos la clave de saber que no todas las personas son alérgicas a lo mismo, incluyendo si tienes asma. Por eso, si estás pensando que, por ejemplo, no te puedes comer una mandarina, de pronto no puedes comerte una toronja, porque estos son cítricos y tienes asma, te diré que esto es un mito. Solamente aquellas personas que se ha demostrado que sus crisis se desencadenan con el consumo de cítricos son las que deberían retirar estos alimentos. Más aún teniendo en cuenta que los cítricos son alimentos ricos en vitamina C y muchas veces también ricos en vitamina A, dos nutrientes que son importantes justamente para abastecer nuestro sistema inmunológico. Así que, Jenny, aquellas personas que desde arranque se quitaron los cítricos porque tienen asma, hay que preguntarse, ¿verdaderamente este es un desencadenante para mí o no lo es? Ahora, imaginamos que también aquellas personas que han decidido retirarse, pues no todo tipo de cítrico porque piensa que de repente desencadena una reacción alérgica que termina afectando pues al asma, es porque ha tenido algún tipo de consulta nutricional, porque alegremente uno no puede estar retirando ese alimento. Sería ideal, pero lamentablemente la gran mayoría no lo hace. De hecho, hay recomendaciones generales que se pueden dar en un consultorio, por ejemplo, del médico pediatra o del neumólogo que está tratando esta condición. Pero hay que ver lo individual de cada persona, ¿no? Una cosa es decir, observemos si los cítricos les causa alergia y otra cosa es decir, de arranque quítese los cítricos porque está asociado. Entonces, ¿y si esa alergia desencadena una crisis podría de estar asma? asociada a la de... Por supuesto, claro que sí. Por eso es importante observar, ya que son alimentos muy importantes en la dieta de toda persona. Básicamente por esta fuente de vitamina C que ayuda a cubrir ese requerimiento. Recordemos que la vitamina C no se almacena en el cuerpo. Yo tengo la vitamina C en el día de acuerdo a lo que he comido en ese día. Mi cuerpo lo utiliza, lo aprovecha y descarta lo que sobra. Entonces, nuevamente, antes de quitarnos los cítricos, si tenemos asma, estemos seguros de esta relación.
no todo es para todos, y no me cansaré de repetirlo. Perfecto, muy bien, Sarita, no todos los alimentos son convenientes para todos y vamos a preguntarle también al especialista justamente en relación a cómo debería ser, pues, ¿no?, este control de los desencadenantes de las crisis de asma. Y que hay tantos, además, claro, hay muchísimos, ¿no? porque, claro, recordemos que no todas las personas, ¿no?, desarrollan o les desencadena o les dispara por ahí, pues, esta crisis de asma con los mismos elementos. Pero, ¿qué les parece si para hacerle la pregunta al especialista lo vamos a presentar? Pero antes vamos a ver un informe que más o menos nos va a introducir ya de lleno al tema, pero vamos a ampliar los detalles con el especialista. Veamos la nota. El asma es una afección en la que las vías respiratorias se estrechan, se hinchan y producen mayor mucosidad. Esto va a dificultar la respiración, provocar tos y también un silbido en el pecho al exhalar y la falta de aire. Ahora, para algunas personas el asma es una molestia menor, pero para otras puede ser un problema considerable que interfiere en sus actividades cotidianas y que puede producir ataques de asma que pongan en riesgo la vida de estas personas. Con esto es necesario mencionar que el asma no tiene cura, pero los síntomas pueden controlarse debido a que el asma suele cambiar con el tiempo y por eso es importante hacer un seguimiento de los signos y los síntomas y ajustar el tratamiento según sea necesario. Definitivamente todo esto con un médico especialista del área. Los desencadenantes o causas del asma hasta el momento no están del todo claros. No se sabe por qué algunas personas contraen asma y otras no. Sin embargo, es probable que esta se deba a una combinación de factores ambientales y genéticos, es decir, factores que se heredan. Algunos de los posibles factores pueden ser la exposición a varios irritantes y a sustancias que desencadenan alergias. Sin embargo, los desencadenantes del asma van a variar de una persona a otra y pueden incluir factores como alérgenos que se transportan por el aire, como el polen, los ácaros del polvo, las esporas de moho, la caspa de los animales, entre otros. También están las infecciones respiratorias, como un resfriado común, la actividad física, el aire frío. También podemos incluir al estrés y hasta el reflujo que afecta directamente a la garganta. Si usted padece de asma, mantenga sus controles al día y sea precavido con la medicación. No olvide siempre atenderse con un especialista porque la prevención trae consigo salud. Gracias. Muy bien, momento de empezar ya con sus consultas y el especialista que el día de hoy va a absolver todas esas preguntitas. Estamos acompañados del doctor César Herrera Vidal, él es médico neumólogo del Hospital Santa Rosa. Doctor Herrera, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y para hablar de un tema tan importante y siempre tan presente. Y presente, doctor, ¿cuál es la prevalencia del asma en nuestro país a propósito? En general se acepta en el mundo que más o menos 5 a 10% de las personas tienen asma o tuvieron asma en algún momento de su vida. Es más frecuente en niños, pero también aparece en adultos. O sea, ¿aparece en adultos? Sí. O sea, no es una enfermedad exclusiva de niños. No solo se diagnostica en los niños y luego tiene que ser tratado porque sabemos que es una enfermedad crónica, ¿verdad? Así es. Digamos que hay formas de asma, ¿no? Lo mencionaron cuando hablaban del tema nutricional. Las alergias son un tema muy frecuentemente asociado al asma, pues, ¿no? Pero no siempre es así. También hay asma relacionado, por ejemplo, al asma ocupacional, la exposición a polvillos, humos, olores tóxicos, determinados factores ambientales. Si yo soy, por ejemplo, veterinario y trabajo en un galpón de pollos donde uso insecticidas, me expongo a la pluma de las aves, etcétera, O la etcétera. caspa del mismo perrito o del gatito, ¿no? O el polen, ¿no? Doctor, ¿qué le parece si justamente vamos a ir desarrollando el tema, aprovechando justo ya las preguntas que están llegando? Imaginamos van a ser muchas porque el tema, ¿no?, es bastante recurrente en nuestro país y en el mundo entero, como nos ha dicho. Walter nos llama desde Amazonas. Walter, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, mi consulta va por este lado. Cuando yo era pequeño tenía problemas respiratorios y me llevaron a un doctor, el cual me diagnosticó asma y me recetó que tenía que andar con un inhalador. Al colegio, a todos lados llevaba un inhalador y cada periodo me ponían oxígeno. Pero conforme fui creciendo ya dejé de necesitarlo. O sea, básicamente se me perdió. Pero ahora, en este tiempo de pandemia, yo tuve bastante, ¿cómo se puede decir?, miedo, porque ya tenía antecedentes de eso. Pero no sé si me pueda
volver a dar el asma o si sea más probable que me afecte más el virus de esta pandemia. Claro, claro que sí, ¿no? En relación a los cuadros, a las crisis que ha tenido, doctor. Bien. ¿Puede desaparecer el asma en la adultez? Es una historia común, ¿ah? Ajá. Que los niños a los 6, 7 años o más pequeños incluso hacen cuadros semejantes al asma. El síntoma típico es el broncoespasmo, el bronquio que se cierra. Y cuando el bronquio se cierra provoca sibilancias, un silbido, respiro y sale un pito. O provoca tos. Y cuando el broncoespasmo es muy intenso, incluso provoca dificultad para respirar. Ahí quisiera aprovechar un concepto, ¿no? Sí. No hay que ahogarse para ser asmático. Y la gente dice, pero si yo no me ahogo, yo no voy a emergencia, ¿por qué puedo ser asmático? Y no es así, ¿no? Tos, sibilancias que suelen presentarse al amanecer o al anochecer o relacionado a alguna comida, alguna emoción, suele ser asma sin tener que ahogarse. Eso es bien importante, doctor, lo que acaba de precisar, porque muchas personas pueden padecer esta sintomatología y decir que es parte de su normalidad y no acudir incluso al médico, salvo pues que llegue una crisis. Pero estos tipos de casos que vienen con estas sibilancias y que se acostumbraron a vivir de esta manera, ¿requieren un tratamiento? ¿Pueden estar así? Es que no es normal, pues. Claro. No es normal tener tos, y el paciente lo dice, es mi tos normal. Sí, Silva, tengo flema, se me pasa y ya estoy bien. Todo eso es anormal. Claro. Entonces, no es bueno acostumbrarse a eso, ¿no? No es bueno acostumbrarse porque estas manifestaciones de tos, sibilancias, exceso de flema, hablan de una inflamación del bronquio. El fenómeno básico del asma es que el bronquio está inflamado. ¿Y este asma no tratado es más peligroso si es que viene por ahí el COVID? Por supuesto, ese asma no tratado conduce a finalmente una deformación irreversible de los bronquios, se llama remodelación del árbol bronquial, producto de una inflamación no tratada. Y eso es tratable y es manejable. Si no ha tenido crisis, igual tiene que ir al especialista. De todos modos, porque hay que dar un tratamiento que permita desinflamar Perfecto. el bronquio. Y respondiendo al televidente, en niños es frecuente tengan síntomas semejantes al asma y hay un grupo de niños que desaparecen. A veces se está relacionado a niños prematuros, por ejemplo, los niños prematuros nacen con bronquios muy delgaditos y su maduración es un poco más lenta y cuando terminaron de madurar, eso que parecía asma desaparece. O sea, no era asma entonces. Puede no ser asma. Puede no ser asma. Para eso está el neumólogo pediatra, el neumólogo que tiene que evaluar. Pero hay sí niños que tienen síntomas que van y desaparecen por temporadas en el año y ellos pueden ser asmáticos y puede desaparecerse en la adolescencia. Es mágico. En la adolescencia se me fue. Pero posteriormente, llegó a los 18 años, 20 años, ingresó a la universidad, se casó, cambia de ambiente laboral, de repente fuma, se dedica a otras cosas y ahí eso que entre comillas se curó puede volver a aparecer. El asma puede, entre comillas, lo que se curó en algún momento puede volver a aparecer. En todo caso, no normalizar, como decía Sarita, ¿no? Vamos con otra consulta que le parece hasta Arequipa. Roberto, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Una consulta, doctor. Cuando respiro, en momentos no llega la respiración del pulmón. Siento que se atora, entonces. Y también tengo un pequeño silbido en tórax. Siento que hay un silbido en las mañanas y cuando hace frío. ¿Y qué debería hacer, doctor? ¿Qué edad tienes, Roberto? 37. ¿Le escuchó? ¿Cuál es la pregunta? Es ¿qué deberías hacer? ¿Qué deberías hacer en relación a esos síntomas que sientes, verdad? Esa es tu consulta. Ajá. Perfecto, muy bien. Escucha lo que te va a decir el Yo especialista. tengo síntomas, estamos hablando de los síntomas sí, ya, sí, exacto. en los que parece ser asma, tengo tos, tengo silbido de pecho, a veces hasta puede faltarme el aire. Hay herramientas con las cuales puedo manejarlo. El medicamento básico para manejar esos síntomas son los broncodilatadores, se llaman, los medicamentos que abren los bronquios. El salbutamol es el más frecuente, el más común, el más popular y siempre debe usarse como aerosol. El manejo del asma es siempre con inhaladores. Hay una fobia, hay un miedo, una desconfianza. La mejor manera de manejar asma es con inhaladores. Cuando tiene síntomas, uso mi broncodilatador, mi salbutamol, que me alivia mi tos, me alivia mi sibilancia. Doctor, pero eso es prescrito por el médico neumólogo. Así es. ¿No? Un médico neumólogo, un médico general también puede prescribirlo y dar las dosis adecuadas. Pero un concepto así básico. Mi salbutamol, el mejor asmático es el que tiene su salbutamol guardado. Me dice, ¿sabe qué? Se me ha vencido sin usarlo. Ese es un buen asmático. Claro. Es un asmático bien controlado. Pero cuando el asmático me dice, ¿sabe qué, doctor? Yo me consumo uno mensual, aunque no haya tenido crisis, está mal.
Eso es porque no ha reducido Porque las situaciones de crisis. Tiene necesidad de usar mucho broncodilatador. Entonces ahí hay que intervenir con otro tipo de medicamentos que seguramente en la conversación saldrá. Muy bien, vamos hasta Cercado. Esmeralda, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Esmeralda. Aló, doctor, buenos días. Sí, buenos días, señorita. Mi pregunta era si las personas que tienen asma y son controlados, pero últimamente han tenido crisis, ¿podrían vacunarse? Y sería porque se escucha tanto de las vacunas, ambas que se está dando ahorita, y si podría ser contraproducente o no. Si en este momento está con crisis, ¿se debería vacunar o no se debería vacunar? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Muy bien, muchas gracias, Esmeralda. Muy oportuna la pregunta, muy oportuna. Primero que es bueno que el paciente asmático tenga sus vacunas completas, porque las infecciones virales, influenza o infecciones respiratorias en general, neumonía, todas las infecciones respiratorias son factores desencadenantes de las crisis asmáticas. Entonces, si yo estoy con crisis, seguramente el médico tiene que evaluarlo, pues tiene que darle la medicación para que supere su crisis y después de eso programar su vacunación. Porque, como decía, una crisis puede ser precedida por una influenza, por ejemplo, o una infección respiratoria. Entonces, tendría que superar mi infección respiratoria para, a partir de ahí, programar mi vacunación. Pero superar la crisis estando estable, vacuna de influenza, vacuna de neumococo y COVID, por supuesto. Con mayor razón, ¿no? Tomando en cuenta que es una enfermedad crónica. Vamos con otra consulta hasta Chiclayo. Gabriel, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Gabriel. Sí. Te escuchamos, Gabriel. Bienvenido. Sí, mi consulta es que, bueno, yo sufro más de 20 años con el asma y a la vez la sinusitis. O sea, la parte de la vista para arriba de la frente, boto así como una mucosidad. Y ahorita como una mucosidad de la vista para arriba, y eso es lo que, o sea, a veces me tapa una de las amigas, de la parte de la nariz de arriba se me tapa una, o se me tapa eso las dos, y me voy al sauna, regreso, se me abren los dos, pero siempre se me tapa una. Y tu pregunta es, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Hace cuánto estás padeciendo de esto, Gabriel? Más o menos más de 20 años ya. Más de 20 años con esa situación, que se le tapa una nariz, se le tapa otra. Muy bien, vamos a ver qué te dice el médico. Esto da pie a un tema importante. El asmático con mucha frecuencia es alérgico y las alergias tienen muchas maneras de manifestarse. La alergia, la rinitis alérgica con mucha frecuencia va al lado del asma, ¿no? Entonces, eso que me despierto en las mañanas, estornudo 10, 15, 20 veces, o se me tapa una nariz y después la otra, esas son manifestaciones de rinitis alérgica que es parte del proceso, ¿no? Entonces, hay medicina para tratar la rinitis alérgica, hay antihistamínicos, hay corticoides nasales que deben usarse por largo tiempo, ¿no? Si yo tengo un problema persistente, continuo, 20 años, yo debo estar asesorado por mi médico para poder... Hay herramientas que son muy eficaces, ¿no? Pero es bueno que en este caso vaya al otorrino, al neumólogo, para que oriente en estos medicamentos que pueden controlar su alergia. Y a veces solo controlar la rinitis alérgica también contribuye mucho que el asma también mejore. En cuanto llama la atención muchas veces recibir llamadas de personas que nos dicen, tengo 20 años, 10 años, 15 años con el síntoma. Y claro, a veces han ido al médico, de pronto no han tenido digamos, un control periódico y se sienten pues que nunca fueron bien tratados, cuando en realidad es el no acudir con la recurrencia correcta al médico para recibir el tratamiento completo. Y ahí cabe la pregunta siguiente, doctor. ¿Cómo es el tratamiento preventivo? Porque nos digo claramente, ese paciente que el salbutamol le dura un montón es un paciente controlado, pero aquel que cada mes lo acaba quiere decir que hay que mejorar ese tratamiento. ¿Cómo es un tratamiento preventivo del asma? Un parámetro para decir qué tan bien controlado está mi asma. Primero, el parámetro no es tener crisis o no. O sea, no puede decir, gente, como no tengo crisis, estoy bien. Si yo tengo que usar el inhalador más de 2 veces por semana, es un parámetro. El salbutamol, más de 2 veces por semana, significa que mi asma no está controlada. Entonces, ahí debo intervenir con medicamentos controladores, los que llamamos otro tipo de inhalador. Los clásicos y es la piedra angular del tratamiento del asma, es los corticoides inhalados. Entonces, si yo tengo asma y necesito usar inhalador más de 2 veces por semana, el siguiente paso es usar mi corticoide inhalado. Pero ahí hay el temor de la adicción, de no poder dejarlo luego. Sí, pues ese es un temor infundado, ¿no? Son muy buenos medicamentos. El salbutamol es al que le tienen más miedo, ¿no? Creo dependencia del salbutamol. No es que yo sea dependiente del salbutamol, sino que yo he encontrado el salbutamol la herramienta con la cual me siento mejor. El paciente asmático se ahoga, le sirve el pecho, me uso un inhalador y me siento mejor. No es que sea dependiente, ese es mi remedio para controlar. Claro. Pero si yo tengo que usar mucho salbutamol, paso al siguiente paso. Corticoides inhalados, budesonide, fluticasona, beclometasona, todos son buenos.
hay que escogerla bien la dosis a través de su médico. Y cuando yo me embarco en un corticoide inhalado, un preventivo, el tratamiento es largo. Por lo menos 3 meses y cada 3 meses debe ser evaluado. Así, ese es el impacto Exacto, del y no corticoide inhalado. exactamente cuando uno ya se empieza a sentir mejor, siempre tenemos la mala costumbre de darnos de alta y no seguir al especialista hasta pie juntillas. Vamos hasta Ica. Luis Miguel, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenos días. Hola. Buenos días a todo el doctor y todo. Mi mamá sufría de asma desde el año 1965. Y yo trabajaba en Ayacucho en ese tiempo y la llevé constantemente a Puquio y hacía su vida normal, sin ningún inhalador, sin nada. Y hasta el día de hoy, que Dios me la tiene con vida, ha superado la crisis de asma. Solamente tiene una pequeña alergia y todo. ¿Se debe al clima o se debe a que no tenía asma? Pero sí ha tenido asma porque estaba a punto muchas veces de estar muerta porque ni con el oxígeno más resucitaba mi mamá. Es una respuesta, doctor. Lindo. Muchas gracias, Luis Miguel. Qué Y buena clásico. pregunta porque siempre se asocia el Es muy clima, ¿no? clásico eso. Viajar a provincias, salir de Lima. Es un tema recurrente. El asmático es como un sensor del clima, ¿no? Dice, va llegando la humedad, va llegando el invierno y ya siento los síntomas. O dice, me fui a Chosica y a medida que voy llegando, ya llego a Lima, comienzo a tener síntomas. Efectivamente, hay asmáticos cuyos síntomas, cuya exacerbación tiene que ver con el clima, ¿no? ¿Qué es alergia a la humedad, doctor, o qué No, es? es que en el frío y la humedad inflaman de algún modo la vía respiratoria y provocan la aparición de los síntomas. La aparición de los hongos, la polución ambiental, es un sinnúmero de factores que confluyen. Ahí es un concepto antiguo y ustedes deben, los que han tenido familiares mayores asmáticos, Chosica y Chaclacayo eran ciudades asmáticos, todos iban a curarse del asma. Porque era el concepto de la época, eran las herramientas que se tenían, pues le metían corticoides en dosis de corticoides de depósito, prednisona por tiempo indefinido, porque, repito, era la herramienta de la época. Ahora tenemos mucha herramienta con la cual podemos controlar al asmático y ya no tenemos que soportar, porque es toda una tragedia, mudarse, Todo el cambiar de éxodo de la colegio, familia, cambiar de ajá. trabajo. Pero doctor, digamos que no es una herramienta, pero podría ser eficaz para quien tiene la posibilidad de viajar o para quien por cosas de la vida tiene que viajar. Si yo cambio de clima y mejoro en Ayacucho, me quedo en Ayacucho, porque si regreso a Lima me va a dar otra vez asma. No es que me curé del asma, Claro, me alejé de puede las ser. cosas que me hacían mal. Entonces, el clima no es una manera de curar el asma. Tenemos muchas maneras de controlar bien el asma y que el paciente pueda hacer su vida normal. O sea, un niño puede hacer educación física, puede ir a la discoteca, trabajar, bailar, hacer deporte. Antiguamente, las madres desfilaban en los meses de marzo y abril pidiendo exoneración de educación física. Sí. Qué pena, ¿no? Qué pena. Era un clásico. Sí. Bueno, felizmente tenemos herramientas mito que se ha terapéuticas, derribado. tenemos buenos medicamentos con los cuales eso podemos superarlo. Y nos va a entrar, incluso imagino que el tema de la recomendación de la actividad física más adelante en las recomendaciones. Pero vamos con una última consulta hasta Bancay. Adaluz, gracias por llamarnos. ¿Cuál es tu preguntita? Gracias por esperar también. Doctor, buenas tardes. Una consulta, por favor. En mi caso, tengo tos solo por las noches cuando transpiro y es una flema muy pequeñita, no es como una tos normal. Se asemeja como una gelatina, un poco cuando está bien cuajadita. ¿Esto podría ser asma? Y si el asma se contagia, porque tengo una bebita también de 2 meses y me preocupa justamente por la tos. Perfecto, muy bien, Perfecto. gracias Adaluz. Buenos dos temas. La tos del asmático, la tos del alérgico tiene sus particularidades y es lo que nos cuenta, ¿no? Llega a 6, 7 y comienzo a toser, toso, o a las 2 de la mañana y toso mucho. Puede ser asma, porque esa tos nocturna con frecuencia se asocia al broncoespasmo. O sea, se cierra el bronquio en la noche. Se cierra el bronquio en la noche y eso provoca tos. Puede ser asma, no digo que sea asmática, pero es una buena posibilidad. El asma no se contagia, el asma no es una enfermedad infecciosa, no tiene que ver con virus, con bacterias. Los virus pueden ser desencadenantes del asma, yo puedo contagiar mi virus, pero no contagio el asma. ¿Pero es hereditario? Sí, con mucha frecuencia las condiciones alérgicas se heredan, ¿no? Y uno le pregunta, cuando uno quiere... El diagnóstico de asma en niños, por ejemplo, es difícil, es un poco complicado. Y uno suma factores, ¿no? La mamá sufría de rinitis alérgica, el papá se enronchaba con todo y el niño tiene broncoespasmo. Es muy probable que sea asmático, ¿no? Todos los tickets. Doctor, para ir cerrando este primer bloque, al menos en el tema de asma, ¿qué recomendaciones finales nos da a todas las personas que están viendo en estos momentos el tema de asma? Y también iba por el lado de la actividad física, ¿no? Se piensa, no, niño con asma no tiene que hacer deportes porque podría ser peor. Primero, vacúnese. Es muy importante en estos tiempos, ahorita el clima está tan duro, el invierno está frío,
hay mucha humedad, necesitamos que todos se vacunen y los asmáticos como influenza, neumococo y cuando les toque su COVID, vacúnense, sin lugar a dudas, es una muy buena medida para prevenir asma. El deporte, la actividad física debe ser totalmente normal. Siempre cuento no sé si se acuerdan, son más jóvenes que yo. Mark Spitz era un gran nadador americano, ganó 8 medallas de oro creo que en Montreal. Phelps también, Phelps. el más grande nadador. Asmáticos. Exacto, asmáticos. Tenemos también un deportista de nombre difícil, un maratonista africano, asmático, ganó 40 kilómetros. O sea, deportes de alta competencia, gente que hace deporte de alta competencia que son asmáticos. Entonces, necesitamos buena medicación que existe para que el paciente, niño, adulto, pueda hacer su vida normal. El mejor asmático es un asmático controlado, el que tiene ahí a pie juntillas las recomendaciones médicas. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Hemos estado en esta primera parte con el doctor César Herrera Vidal, médico neumólogo del Hospital Santa Rosa. Ahora vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando del asma y vamos a centrarnos también en el tema del asma infantil, que es una gran preocupación. Y Sara también regresa derribando mitos en relación a la alimentación y el asma. Así que no se pierda el siguiente bloque. Ya regresamos. Y el doctor Herrera daba como una primera recomendación en el bloque anterior en relación pues a cómo hacerle frente al asma, acudir a toda la vacunación, completar esa cartilla de vacunación cuando a uno le toque influenza, neumococo, COVID, si en el caso ya les toque. Y a propósito del tema de cumplir con este calendario de vacunación, les recuerdo que el día de mañana Cuerpo Médico, en alianza con el municipio de Lima, va a realizar una gran campaña de vacunación que va a tener pues como sede la esquina de la avenida Mariano Carranza con José Gálvez, acá muy cerquita a la sede de TV Perú. Va a ser de 10 a 2 de la tarde y esto en cumplimiento pues al espíritu, a la responsabilidad que cumple Cuerpo Médico en el canal de todos de los peruanos para ir llevándole todo tipo, no solamente pues de información de salud, sino también de manera tangible, salud en sus hogares. Y claro, Cuerpo Médico va a tener una transmisión exclusiva de todo lo que va a ser esta gran campaña de vacunación. Mañana vamos a tener un programa especial, así que no se le vaya a perder. Recuerde, esta semana de 1 a 2 de la tarde. Y ahora sí, vamos a continuar hablando del tema del asma porque les dijimos en un inicio que este es un programa dedicado a esta enfermedad pulmonar crónica. Pero esta vez, en un momento con el especialista, vamos a ahondar de lleno todo el tema del asma infantil, el asma en los pequeñitos, así que aliste también sus preguntas porque ya tenemos al especialista el día de hoy y así empezamos este bloque. Con el especialista para ver el asma infantil y todo lo que involucra pues esta enfermedad pulmonar crónica. Estamos acompañadas de la doctora Patricia Yaque Quirós. Ella es coordinadora del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctora Yaque, ¿cómo está? Bienvenida a Cuerpo Médico. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jennifer. Buenas tardes. Y en principio, para entrar de lleno, justo hablábamos con el doctor anterior, el doctor Herrera, en relación a que es muy frecuente esta enfermedad, no solamente en el Perú, en el mundo entero, pero da la sensación que todo niño que pues, nace acá en Lima, en la capital, por la humedad, no lo sé, dígame usted si es así, hay mucha prevalencia en el tema de problemas pulmonares, el asma en precisión. Es correcto, Jennifer. De hecho, se estima que en Lima aproximadamente 1 de cada 3 niños va a tener cuadros de sibilancias y la frecuencia o la prevalencia de asma en niños es aproximadamente 20-25%. Y hay un estudio interesante que salió en el 2019 donde ubicó a Lima como la ciudad a nivel mundial con más frecuencia de asma inducida por la contaminación de los autos. O sea, no solamente la humedad, sino también eso le sumamos la polución. Qué terrible y qué manera tal vez más cruda para que las personas tomemos conciencia del cuidado de nuestro medio ambiente y de cambiar nuestros hábitos justamente para poder
cuidar no solamente ya nuestro mundo, sino también a nosotros mismos. Y tal vez una de las preocupaciones más frecuentes en los padres de familia cuando tienen este niño con asma es saber si esto va a afectar su crecimiento. ¿Es así? Definitivamente una enfermedad crónica como el asma podría tener factores que condicionan a que el crecimiento sea menor. Muchas veces necesitamos tratar a los niños que tienen exacerbaciones frecuentes con medicación inhalada como corticoides inhalados que podrían afectar el crecimiento de los niños. De hecho, cuando los niños se enferman muchas veces necesitamos usar también corticoides en cada cuadro y eso podría sí afectar el crecimiento, ¿no? Entonces es muy importante y valorando riesgo-beneficio que los niños con asma tengan una enfermedad controlada para que su crecimiento pueda ser el óptimo. Perfecto, vamos con una primera consulta. ¿Qué le parece? Nos llama Lidia desde Ollón. Lidia, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Lidia. Lidia. Ahí está, se fue. En relación justamente, bueno, vamos con otra consulta. Están entrando muchísimas llamadas. Miguel, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Miguel? Sí. Aló, Jennifer, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, gracias. Mi consulta para la doctora es, por favor, en el caso de los niños, ¿a partir de qué edad es que se puede realizar el diagnóstico de asma en ellos? ¿Y qué pruebas son las que se suelen hacer en los niños pequeños bebés para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias por la pregunta, Miguel. Es una pregunta bastante común. Y definitivamente en los niños menores de 5 años, si bien uno puede sospechar el diagnóstico de asma, hay enfermedades transitorias como algunos sibilantes por virus que podrían confundirse, ¿no? Entonces muchas veces decimos, antes de los 5 años vamos observando, vamos viendo factores de riesgo y quizás para cerrar el diagnóstico a partir de los 5 años se puede hacer una prueba que se llama espirometría, donde se puede medir la función pulmonar y ver si al aplicar cierta medicación esta obstrucción se revierte que hace el diagnóstico de asma. Y esto también podría ser, ¿no?, lo que decíamos con el doctor anterior, el doctor Herrera, que hay muchos casos en los cuales hay niños que en la adultez o en la adolescencia se curan y era porque no era un diagnóstico certero pues, de asma. O que el asma es una enfermedad muy variable. De hecho, hay niños asmáticos, el diagnóstico es claro, pero muchas veces muchos de ellos mejoran hacia los 6 años, muchos mejoran en la adolescencia y en algún momento de su vida podría volver a tener síntomas, otros nunca más. Es una enfermedad variable, no es una enfermedad que se comporta. Sería interesante saber qué es lo que ayuda a mejorar este asma, ¿no? ¿Es un tema genético? ¿Es un tema de algún cambio de hábito? ¿Cómo ayudamos a este niño a que mejore? Es una enfermedad que requiere manejo multifactorial. Si bien cuando el niño hace muchas crisis necesitamos medicación preventiva, esta medicación preventiva es importante y a veces los papás dicen, pero si lo veo bien, ¿para qué le voy a dar medicación? Y es que se ha visto que los chicos que hacen menos crisis pueden tener una mejor función pulmonar a futuro y evitar que esos chicos a futuro puedan tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que la vemos en los adultos, ¿no? Entonces, controlar la enfermedad es súper importante. Hay medicación que se puede usar si las crisis son frecuentes, pero también descubrir qué la desencadena. Hay niños que son alérgicos, no todos los asmáticos son alérgicos. Los que son alérgicos hay que ver a qué es. La causa más frecuente son los ácaros del polvo. Entonces, limpiar con trapo húmedo, trapear, evitar almacenar cosas, cambiar el colchón. Abrir las ventanas. Las alfombras, los peluches, ¿no?, las cortinas. Y ventilar, sobre todo, porque uno piensa, bueno, como se puede dar una crisis, mejor todo abrigadito, todo cerrado, y es más bien contraproducente. Exactamente. Y algo importante también es el manejo de la obesidad. Se ha visto que los niños obesos y además que pueden tener más frecuencia de asma, se hospitalizan más, necesitan más medicación, responden menos a los medicamentos. Entonces, mantener un peso adecuado en un niño asmático es fundamental. Y de eso vamos a hablar justamente con Sarita más adelante en el tema de la obesidad y asma. Y vamos rápidamente a otra consulta. Están entrando varias preguntas, así que vamos a escucharlas rapidísimo. Jessica, gracias por llamar desde Piura. ¿Cuál es su pregunta? Señorita, buenas tardes. Hola. Quiero hacer una consulta sobre mi hijita. Ella tiene 4 años de edad. Lo que pasa es que ella tiene una tos, por decir como tos de perro, si suena feo, fuerte. Ya le han dado salbutamol, flixotide, porque ella a los 9 mesecitos tuvo bronquiolitis. Y de ahí le dijeron que tiene asma. Le han dado salbutamol, también flixotide, por varios largos tiempos. De ahí le han dado... ¿Y tu pregunta cuál es, Jessica? Ella tiene esa tos como que fuera un perrito, así. ¿Y no se le pero pasa? le da por momentos, no le pasa. Ahorita le han dado
levocitiricina, pero no le pasa. ¿Cuánto Por tiempo de momentos. tratamiento tiene Jessica, tu hijita de 4 años? Un mes le han Un dicho que mes. tiene que Y tomar tú eso. quieres saber qué es lo que está pasando porque no le ves mejoría, ¿verdad? No. Perfecto, no, nada. vamos a pasarle la pregunta a la doctora. Gracias, Jessica, por tu pregunta. Es importante que un niño pequeño que no responde a la medicación sea evaluado para otros diagnósticos que pueden parecer asma. Algo importante y que muchas veces se obvia es que uno piensa que el tratamiento del asma dura un mes, dura 3 semanas, dura una semana y uno lo ve bien y quita la medicación. Entonces, lo que yo le recomiendo a Jessica, bueno, es que sea evaluada a su pequeña y si ha usado medicación como la fluticasona o el Flixotide que ella ha usado, es que lo use por 3 meses. Lo use religiosamente, todos los días. Si su niña responde a la medicación, el diagnóstico probablemente sea asma y necesita ya un seguimiento. Si su niña a 3 meses de tratamiento no responde a la medicación, necesita ser evaluada para descartar que haya otros problemas que pueden haber en la vía aérea y que pueden semejarse al asma, pero que necesitan otro tratamiento. Perfecto, entonces ella va un mes de tratamiento, sería preferible 3 esperar meses. 2 meses más para ver si es que se reformula, pero siempre cuando el médico especialista lo haga. Perfecto, vamos hasta yo. Lidia, gracias por llamar, te escuchamos, ahora sí. Lidia. Lidia. ¿Aló? Hola, te escuchamos. ¿Tu pregunta cuál es? Aló, señorita. Hola. Saludos. Bueno, mi consulta es, usar esos medicamentos como los broncodilatadores, eso, ¿no? ¿Perjudica en el desarrollo del niño asmático? ¿Tiene otras consecuencias? De repente propagando otra enfermedad o otro malestar en el cuerpo. Exacto. Y la otra pregunta es, ¿el clima seco ayuda a que esté mejor en la respiración, oxigenación a un niño asmático? Perfecto, justo temas que ya habíamos conversado, pero sería bueno que lo ahonde. Lidia, la medicación más segura y más eficaz para manejar los síntomas de asma son los medicamentos inhalados. Permite darle poca cantidad de medicación y que vayan directamente donde tienen que actuar. De hecho, a veces uno usa un broncodilatador como el salbutamol y puede haber temblor, puede haber taquicardia, pero son síntomas que no hacen daño, no se daña el corazón, no se dañan los nervios y una vez que uno los deja de usar, estos síntomas se pasan y son necesarios muchas veces. Igual la medicación de mantenimiento, si el niño lo necesita, es una medicación que ha sido bastante estudiada, es segura y es importante para evitar exacerbaciones. En general, vivir en un clima seco o en un clima menos contaminado, un clima que no sea tan húmedo, favorece todas las enfermedades respiratorias. Perfecto, muy bien. Vamos con otra consulta, esa Cieneguilla. Maribel, gracias por llamar. Maribel. Sí, señorita. Buenas tardes. ¿Con la doctora? Sí, te Quiero escuchas. hacer una consulta. Yo tengo a mi niña de 5 años. A ella el año pasado le detectaron asma. Bueno, es el diagnóstico que me dieron. Mi hija llegó a una saturación de 85, por lo que tuvo que necesitar oxígeno. Y ella cada vez que tiene sus crisis, que son muy a menudo, casi al mes y medio, está con oxígeno. Una vez que es hospitalizada, sale del hospital, está hinchada mi niña. No sé si eso es por los fuertes medicamentos que le están dando o no. Perfecto. Eso preocupa uno. Otro, algún tipo de medicina natural que me podrían sugerir o recomendar. Buenas Porque consultas. Perfecto. Muy seguido. Entonces, ahorita justo está con tratamiento nuevamente. Perfecto. Muy bien, Maribel. Quedó clarísimas las consultas, doctora. Maribel, lo que le recomiendo es, si su niña tiene tantos cuadros de crisis asmática, su niña necesita terapia preventiva. Por favor, acuda con su médico, con el pediatra y pídale que le deje una terapia preventiva para prevenir las crisis, porque en cada crisis los bronquios pueden irse remodelando y luego es más difícil prevenir y más difícil tratar un cuadro. Segundo, en las crisis de asma usamos corticoides porque es lo que nos ayuda a desinflamar los bronquios, a que la saturación mejore, pero los corticoides, si se usan frecuentemente, pueden inducir al síndrome de Cushing, que hace que los niños se hinchen. Entonces, es importantísimo prevenir que haga esas crisis, dejar una terapia preventiva. Y ojo, la terapia preventiva debe prevenir crisis. Si eso no sucede, hay que ampliar la evaluación porque puede haber alguna otra enfermedad. La medicina tradicional, doctora. La medicina tradicional
es muy amplia. Lo que siempre recomiendo es que tenemos medicación que se ha probado, que sirve para prevenir, evitar exposiciones ambientales, el humo del tabaco, ventilar la habitación, evitar el polvo, ver qué le desencadena los síntomas a la niña y si hace algo de terapia natural, la puede hacer siempre y cuando no incluya vaporizaciones con olores fuertes o que no se aplique sustancias que puedan oler fuerte y que no sea nada dañino. A veces uno aplica y piensa que porque es medicina natural no hace daño. Podemos hacer mucho más daño porque no sabemos qué es lo que le estamos aplicando. Perfecto. Vamos con una última consulta a Fabiola desde Mala. Fabiola, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Fabiola, baja el volumen de tu televisor, por favor, para poder escucharte. Sí, hola. Hola. Te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Disculpe, tengo mi bebito que tiene 1 año, 3 meses y me le han detectado que tiene broncoespasmos y me le han recetado salbutamol, pero quisiera saber si es el inhalador. Quiero saber si es que siempre va a tener que usar eso, porque en la noche cuando duerme no puede dormir bien, mucho se atora, empieza a toser bastante. ¿Quieres saber qué es lo que va a ocurrir, pequeñito? Mire, Fabiola, su pequeño probablemente tiene una bronquiolitis, que es el primer cuadro de obstrucción bronquial que tienen los niños. No hay una bolita de cristal para saber si eso se va a repetir, si lo va a volver a usar. Es mucho seguir al niño, ir evaluándolo. ¿Podría repetirse? Sí, de hecho los niños que tienen un primer cuadro podrían volver a tener otros con frecuencia, sí, pero no hay forma de saber si eso se va a repetir. Lo importante es que tenga un seguimiento con su pediatra y si eso se repite muchas veces, pueda ser evaluado para ver si es alérgico, que le está desencadenando los síntomas y si se repite más de 3 veces, debería usar una terapia preventiva para prevenir esas crisis. Doctora, pero en todo caso ese tratamiento forma parte de lo que va a ser luego el diagnóstico, si fuese asma o no. En los niños muchas veces nos ayuda a ver cómo responden a la terapia, ¿no? Recomendación final, por favor, doctora, puntual. Los niños con asma, si tienen crisis frecuentes, deben ser evaluados. Necesitan de todas maneras terapia preventiva, que es importante seguirla, así el niño esté bien, para permitir que el niño crezca, que desarrolle su función pulmonar. Y si el niño a una terapia bien dada, muy bien administrada durante 3 meses no responde, es necesario ampliar la evaluación. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Gracias por habernos acompañado. Hemos estado con la doctora Patricia Yaque Quirós, coordinadora del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Vamos a tocar en una 3ª edición ya prontamente nuevamente el asma. Hacemos una pausa, pero regresamos continuando hablando del asma porque Sara Busabá tiene más mitos en relación a la alimentación y esta enfermedad pulmonar. Ya regresamos, no se mueva. Amigos, continuamos en Cuerpo Médico y también en nuestro momento de nutrición para poder contarles cuál es este segundo mito que hay respecto del asma y los alimentos. Y este mito en realidad se puede extender incluso a otros procesos respiratorios y tiene que ver con la ingesta de alimentos dulces. Muchas personas creen que al comer algo dulce va a generar mayor flema en el cuerpo. Y esto en realidad es un mito. El comer alimentos azucarados como estos pecadillos que tenemos acá, como por ejemplo los caramelos, la torta de chocolate, golosinas como estas cubiertas en chocolate, bebidas gaseosas que vienen endulzadas o incluso los jugos envasados que también están muy cargados de azúcar o esas gomitas que tanto le gustan a los niños, pues en realidad no son formadores de flema. Obviamente, con eso no les estoy diciendo de que consuman los que son inocuos, que no pasa nada. Todos ya sabemos el efecto negativo de un consumo excesivo de azúcares y más aún cuando están cargados de colorantes. Sobre todo, ahí sí, y es el deslinde que hay que hacer, en que justamente no es el azúcar lo que va a causar una flema, pero sí los colorantes o aditivos que con frecuencia se expone el niño, por ejemplo, puede generar reacciones alérgicas que contribuyen con la crisis del asma, por ejemplo,
o de las personas que tienen otros tipos de alergias respiratorias y van a contribuir con el proceso de tos. Pero no es que esto provoque o genere flemas. Más bien, si tenemos flemas, ¿saben cuál es el mejor expectorante? Pues esto que tenemos aquí, nuestro vasito con agua. Toda persona que tiene procesos respiratorios recurrentes, con flema o sin flema, pero más aún si tenemos flemas, pues hay que hidratarse bien. La poca hidratación hace que la mucosa, digamos, esas secreciones empiecen a concentrarse y facilitar el proceso de la fabricación de flemas. Obviamente, si estamos con un proceso, digamos, bacteriano, esas flemas se van a producir naturalmente por la infección, pero con el agua ayudamos justamente a diluirlas y a expulsarlos, siempre acompañado, por supuesto, del tratamiento médico. Jenny, ¿qué te parece este mito? ¿Cómo lo ves? Muy bien. Sara, ya incluso los especialistas el día de hoy han derribado el mito en relación a el ejercicio, la actividad física y el asma, y eso es bueno porque hay muchos niños que no hacen actividad física porque los papás dicen, no, es asmático, no puede hacer deporte, no hay actividad física, y recurre y va al otro polo, la obesidad. Totalmente, y qué bueno que has recordado el tema de la obesidad, porque miren lo que pasa, y de hecho lo hemos podido ver en estos casos, sobre todo graves, de infección por COVID, y lamentablemente este número de muertos asociado más bien a la obesidad o el exceso de peso. Hay que recordar, y yo sé que de pronto puedo tomar algunas hebras sensibles en algunas personas, pero tenemos que entender que la obesidad es una enfermedad que cursa con un proceso inflamatorio interno del cuerpo y que afecta, por supuesto, los procesos respiratorios, porque se generan una serie de cadenas internas que uno no la ve, uno no la siente, pero están ahí. Por eso es también que los niños gorditos o las personas adultas que tienen sobrepeso, obesidad y además tienen crisis asmáticas son más propensos a hacer estas recurrencias. O sea, es un círculo vicioso, lamentable. Totalmente. Hay que tener mucho cuidado con el peso y el ejercicio ayuda muchísimo, Jenny. Y hay que entender que cuando hablamos de actividad física, para las diferentes condiciones de salud tenemos dos tipos de ejercicio que podemos marcar. Aquellos que tienen un trabajo cardiovascular, por ejemplo, yo puedo caminar, yo puedo correr, puedo montar bicicleta, es un ejercicio físico, ritmo constante, donde yo puedo respirar y expulsar tranquilamente. Pero están aquellos ejercicios de fuerza, que no necesariamente es solo cargar pesas, sino que también tiene que ver con cargar mi peso en planchas, por ejemplo, o en hacer abdominales. El ejercicio funcional que se ha vuelto tan de moda, ¿no? Como el propio peso del cuerpo. Correcto. Y este segundo ejercicio es muy, muy recomendable, indistintamente si estás en sobrepeso. ¿Por qué? Porque ese ejercicio es justamente el que va a ayudarte a ganar mayor masa muscular y va a ayudarte a activar tu metabolismo. Y eso es lo que más necesitamos para poder mejorar nuestro estado de salud, complementando justamente con ese trabajo cardiovascular como caminar, montar bicicleta. Los dos hacen la mejor ecuación. Es la mejor combo, ¿no?, entre el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico. Ya lo saben, no hay necesidad incluso de que usted gaste dinero y se inscriba en un gimnasio, incluso ahora que el aforo es tan reducido, sino que usted puede utilizar el propio peso de su cuerpo haciendo ejercicios. Es más, si usted tiene la posibilidad de tener internet, ¿no?, en YouTube hay cualquier cantidad de tutoriales de intensidad pequeña para principiantes hasta lo más extenso, ¿no?, para que usted pueda de repente empezar a hacer actividad física. O si no, en todo caso, salga a caminar por la casa, ¿no?, haga sus planchas, sus sentadillas, siempre con moderación para poder hacer actividad física. Pero todas esas cosas usted se las puede preguntar incluso mañana también a Sarita Busaba, nuestra nutricionista, porque mañana en esta gran campaña de vacunación tú vas a estar ahí, Sara. Así es, de todas maneras, no solamente van a tener, amigos, la oportunidad de vacunarse gratuitamente con diferentes tipos de vacuna, incluyendo para la COVID-19, sino que también vamos a tener momentos para poder atender en consultoría nutricional y otros. Para COVID, perdón, no tenemos mañana para COVID, sino para diferentes procesos de enfermedad como hepatitis, sarampión y otros. Fue un chispazo, pero vengan por favor, que vamos a estar muy contentos de recibirlos y compartir con ustedes un momento de nutrición ahí en el consultorio también, así que pueden hacerme varias consultas. Ahora, lo que me imagino es, por donde iba la confusión, Sarita, es que mañana empieza otra gran vacunatón que va a ser viernes, sábado, domingo, 60 horas ininterrumpidas, que empieza el día de mañana, va a ser la tercera vacunatón que incluso empieza para personas de mayores de 38 años. Así que esa también es una muy buena información. Cuarta vacunatón, perdón, me hacen la aclaración. Vamos a hacer una pausa, Sarita. ¿Y qué les parece? Regresamos con la parte final del programa, no se la pierda.
Y regresamos con la parte final del programa solo para recordarles lo que estamos promocionando desde hace algunos días, Cuerpo Médico, en cumplimiento de esta responsabilidad que tenemos para llevarle información no solamente de salud, sino también de manera tangible en esta gran campaña de vacunación que se ha sumado el municipio de Lima. Mañana empieza a 9 de la mañana y lo vamos a tener incluso la transmisión a la 1 de la tarde como siempre, Sarita. Así es, Jenny, y es una oportunidad que tenemos muchos peruanos, sobre todo si estamos cerca en la zona, para poder tener esta oportunidad. Hay que recordar que las personas hemos estado en cuarentena, hemos estado tal vez cuidándonos, evitando salir, y muchas personas con menos oportunidad para acudir a los centros de salud al control de niños sanos. Así que es momento para poder tener esta vacunación, por ejemplo, de influenza, de neumococo, de hepatitis, los niños, descarte de anemia, que es tan importante para menores de 3 años. Solamente no se olviden de venir, por favor, con su DNI para que puedan ser atendidos, y todo va a estar con los protocolos, con orden, con el distanciamiento, así que no tengan temor por ese lado. Solamente vienen con su DNI, doble mascarilla, van a haber campaña de vacunación contra la varicela, rubiola, polio, rotavirus, difteria, tétanos, toferina, fiebre amarilla, virus del papiloma humano, hepatitis B, influenza y neumococo, así que también vamos a tener consultorios de salud mental y de nutrición, así que recuerde, esta es una gran campaña emprendida por Cuerpo Médico en alianza con los especialistas y el municipio de Lima, cual agradecemos porque también se está sumando a esta gran campaña que está emprendido pues Cuerpo Médico como parte de un programa de salud para llevarles a todos ustedes. Muchas gracias por su preferencia. Mañana vamos a tener ese programa especial de vacunación a la 1 en punto, de 1 a 2 como siempre en vivo esta semana, pero recuerde que esta campaña empieza a las 9 de la mañana. Nos vemos, cuídese, chao.